Estamos de vuelta en Mesa Testigo. La universidad sigue siendo uno de los principales temas de agenda, el conflicto alrededor del presupuesto universitario, del salario de los docentes universitarios. Bueno, el presidente el último fin de semana, lejos de quitar el conflicto, siguió echándole brasas a esta disputa. Así que bueno, vamos a conversar hoy en Mesa Testigo con Luz Prados. Ella es secretaria general adjunta de la COAD, el sindicato de los docentes universitarios de la UNR. Luz, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, primera pregunta, ¿cómo tomaron esto que el Congreso votó? Se está discutiendo el veto del veto a la ley de financiamiento universitario. No se alcanzaron los votos para poder insistir con la ley. Bueno, ¿qué análisis haces de esa votación en el Congreso? Bueno, nosotros vemos que una primera problemática tiene que ver con que la aprobación de la ley de financiamiento mostró un respaldo por un lado de la Cámara de Diputados y de Senadores en primera instancia, y después de una sociedad movilizada que el 2 de octubre se manifestó a favor de seguir sosteniendo esa ley de financiamiento. Entonces ahí vemos que hubo un desoimiento por parte del gobierno respecto de esa voluntad popular que se expresó masivamente en las calles, que se había manifestado también en el Congreso. Y bueno, y la persistencia, digamos, del voto a partir de esa votación fallida, donde un grupo de diputados que antes habían apoyado la ley y ahora no, vemos que da cuenta de lo que está sucediendo respecto de este gobierno en otras instancias, que tuvo que ver también con lo que pasó con los jubilados. O sea, vemos sistemáticamente un sector que sostiene este gobierno, que está acompañando a Milei a como de lugar, desoyendo la voluntad popular. ¿Cómo ves que diputados, egresadas de la universidad pública, inclusive en algún caso docentes de la universidad pública, hayan acompañado el veto del presidente? Y nosotros estuvimos discutiendo estos días, ¿no?, de qué sucede con particularmente docentes de nuestra universidad pública que acompañaron el veto del presidente, y qué sucede con esa comunidad universitaria en donde vemos docentes que no recogen esa voluntad popular. Veíamos un poco cuáles eran los argumentos de esa docente en particular. Y bueno, vemos que evidentemente hay oídos sordos, o sea, hay una negación de la realidad actual y evidentemente estamos dando una discusión en las calles, en las universidades, que da en el punto justo de la gobernabilidad de este gobierno, que tiene que ver con para qué se usa el financiamiento, el presupuesto en este momento, y en donde nosotros estamos hablando de la necesidad de sostener la universidad pública, que entendemos que es un bien social, un bien de todos y de todas, y que este gobierno en particular está buscando solamente pagar al FMI, o sea, está usando esos ingresos para pagar a sectores concentrados de la economía y no para el beneficio de todos y todas. Luz, para clarificar a la gente que está viéndolo en la casa, el tema de los salarios docentes, para hablar en términos de números, quizás para contar con algunos casos típicos de cuánto está ganando un docente universitario, no sé, un ayudante, un jefe de trabajos prácticos, un titular de cátedra en este momento, ¿cuánto es el salario de esas tres figuras quizás arquetípicas de la facultad? Bueno, la particularidad, como decías vos, que nosotros tenemos distintas modalidades de cargos y también de dedicaciones. Desde lo más bajo, que son los auxiliares de primera, a los más altos, que son los titulares de cátedra, y dedicaciones, que son simples, semi y exclusivas. Quien estaría en la línea más baja, que son los auxiliares de primera, pero que tienen una dedicación completa, o sea, exclusiva, trabajan 40 horas frente al aula, en tareas de investigación y demás, hoy está cobrando alrededor de 600.000 pesos. O sea, ese sería un salario bastante, bueno, de un docente que recién se inicia. Y estamos hablando de que un titular estaría cobrando 800.000 pesos. O sea, son salarios que nosotros ya desde el principio de año estamos diciendo están por debajo de la línea de pobreza. Que son salarios además que ya llegaron a valores históricos de los salarios más bajos desde la vuelta a la democracia hasta parte. O sea, que estamos hablando de docentes que están cobrando salarios que no le permiten la subsistencia diaria. O sea, esa es la discusión respecto de lo salarial. Además de que, bueno, la discusión que se dio a principio de año respecto del presupuesto, lo que está, y pensando también lo que va a ser el presupuesto del 2025, lo que se está viendo es que evidentemente la cuestión salarial no es un tema que sea prioridad para este gobierno.
¿Cómo se la rebuscan los docentes en este marco? Que sí, salarios de 600.000, 800.000 pesos que están por debajo de la media pobreza. Salen a buscar otros trabajos, hay renuncias a cargos. ¿Qué está pasando en ese sentido? Sí, eso es algo que nos consta, que lo hemos hablado incluso con el rector y que él lo ha planteado públicamente, que hay muchos compañeros y compañeras que renuncian a sus cargos. Particularmente quienes trabajan en el espacio de lo privado, muchas veces terminan renunciando a sus cargos docentes para dedicarse solamente a lo privado. Y después también sucede que muchos y muchas de nosotros somos a la vez, somos docentes en el sistema provincial, entonces también padecemos la situación de precariedad salarial en el nivel provincial. Entonces en general lo que sucede es que hay una acumulación de trabajo, implica que hay menos tiempo dedicado a lo que es la formación, a lo que es la investigación. Sabemos que trabajar en la universidad implica mucho tiempo de formación, mucho tiempo de preparación de clases y también desarrollar actividades de investigación y de extensión. Entonces implica que dediquemos menos tiempo a todas esas otras tareas y más tiempo en buscar otros trabajos. Vinculado con esto, ¿cómo impacta? Obviamente tiene un impacto concreto en el corto plazo, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, y en el largo UNIFIR también es un impacto fuerte hacia el sistema educativo, científico, ¿no? Del país, ¿no? Sí, me parece que estamos viendo nuevamente un proceso de fuga de cerebros, como se vivió ya en otros momentos en nuestro país. Hay muchos jóvenes, particularmente lo que es el sistema CONICET, que renuncian a sus becas de formación doctoral o postdoctoral acá, que se terminan yendo al exterior. Y esto implica no solo un problema individual de una persona que descontinúa su trayectoria personal, sino también un problema para el desarrollo del país, porque son menos jóvenes que se insertan en equipos de investigación, líneas de investigación que son estratégicas para el desarrollo nacional, que se quedan sin jóvenes integrándose. Eso implica que haya ya muchos proyectos de investigación que directamente se discontinúan de mano de todo el recorte a la ciencia que estuvimos viendo en este gobierno. Así que estamos en un momento, podemos decir, de crisis de la universidad, de crisis del sistema científico, y son estas crisis que a veces no se ven los efectos en el corto plazo, sino en el largo plazo. Estamos viendo en estos primeros días de la semana muchas actividades, clases públicas, asambleas. Digo, ¿cómo sigue el conflicto para adelante? ¿Se viene una mayor niveles de movilización? ¿Van a poner el foco, me imagino, en el debate del presupuesto 2025? ¿Cómo sigue? Sí, sin dudas. Evidentemente, digamos, el veto presidencial, lejos de haber cerrado el conflicto universitario, solo lo acentuó. Estamos yendo a una semana en donde hay una multiplicidad de asambleas. En todas las facultades hay asambleas estudiantiles, asambleas interclaustros. Se están debatiendo tomas, vigilias, actividades culturales. Va a ser una semana bastante intensa, no solo en la UNR, sino en todas las universidades del país, viendo que es el momento de poder dar un salto en la lucha que venimos llevando ya desde el fin del año pasado a esta parte, pero en donde la centralidad tiene que ver, como decías vos, la discusión del presupuesto 2025, porque ahí lo que estamos discutiendo es cuál es el modelo de país que se traslada a esa discusión. O sea, claramente un presupuesto es una declaración de principios, ¿para qué se usa ese dinero? Y entendemos que para nosotros tiene que estar puesto en lo que es la educación pública, lo que es la universidad pública, que la universidad ha permitido que trabajadores, hijos e hijas de trabajadoras accedan a una formación de calidad y que tenemos que seguir apostando a que eso suceda. ¿Cómo tomaste cuando Milei el fin de semana en el acto que rebautizaron el CCK por Palacio Libertad? Dijo, bueno, a la universidad hoy van solamente los ricos, los hijos de la clase media alta. Sí, yo creo que ahí hay un desconocimiento de lo que es la historia de nuestra educación pública y de nuestra universidad pública. Viendo cualquier estadística universitaria, hoy se está planteando que hay más del 60% de estudiantes que son primera generación universitaria y que al calor de procesos de mejores situaciones económicas en nuestro país han sido momentos de ingreso masivo a la universidad pública. Desde el principio del siglo XXI esta parte creció monumentalmente la matrícula universitaria y además hay programas que están buscando incentivar que estudiantes de clases populares, de barrios populares, incluso acá en Rosario, accedan a la universidad. Después hay otras discusiones respecto de la permanencia, cómo se apuntalan en esas trayectorias, pero sin duda nuestra universidad pública es una universidad
plebeya, masiva, popular. Este fin de semana estuviste en el encuentro de mujeres en Jujuy. Digo que es un encuentro muy transversal, ¿no? Sobre todo en términos de edad, de clase, ¿no? ¿Qué estaba ahí? Bueno, me imagino con el conflicto universitario muy presente. ¿Qué decían ahí las mujeres de todos los sectores más vulnerables, que sigue estando la expectativa de que sus hijos, sus hijas vayan a la universidad a formarse? ¿Cómo atravesó el debate universitario el encuentro? Y la verdad estuvo muy presente, eso yo creo que es algo que nos sorprendió, si bien, bueno, estuvimos ahí en Jujuy, que había tomas que se continuaban y que estuvo el encuentro aconteciendo en ese escenario, hubo varias asambleas autoconvocadas de mujeres que discutieron respecto de la cuestión de la universidad y que también pensaron cómo hubo procesos de feminización, de participación femenina en la universidad. Hoy sabemos que la mayoría de quienes asisten a las universidades son mujeres, son identidades feminizadas, y que también hemos visto toda una serie de políticas de incentivo a otras identidades, a la formación en la educación superior. Y bueno, y hubo una expresión de defender que esa universidad que se sigue construyendo incluso en una clave de género persista. Así que estuvo muy aunada la lucha de las mujeres y de las disidencias en relación a la educación pública. Luz, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.